Ya estamos, ¿no, estimados? Los 10 minutitos. Por favor, voy a hacerles la exposición de la última diapositivita que tenemos, donde justamente se ven varias de esas, las cositas que hemos ido hablando. En un momentito, por favor. Listo. Bueno, aquí ahora vamos a hablar de cómo es el sistema boliviano. Varias de las cositas que hemos ido hablando, aquí vamos a irlas viendo a mayor profundidad, ¿ya? Acabo de exponer y inmediatamente ya vamos a irles dando la palabra. Ya, en Bolivia el sistema está dividido en niveles, ¿no? Tenemos el universitario, el tecnológico y lo normal, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo, lo que nos atinge a nosotros ahorita corresponde al A, ¿no? Al universitario, porque es lo que es nivel licenciatura y lo que es nivel posgrado, ¿no? Debería ser un sistema universitario. ¿Cuál es el concepto de lo que es un sistema universitario? Lo que dice ahí en la diapositiva. Un espacio coordinado con cierto eslabonamiento, o sea, que se unen, ¿no? Con cierto eslabonamiento y reconocimiento que facilite la movilidad docente estudiantil. Eso debería ser un sistema universitario, ¿no? Es decir, que se reconozcan entre universidades y que un docente o un estudiante pueda moverse entre estas instituciones, ¿no? Porque tienen cierto eslabonamiento, o sea, de alguna manera están conectados. Eso debería ser un sistema universal, por eso es un sistema. Un sistema está formado por partes que de alguna manera se conectan entre sí, ¿ya? Pero ¿qué pasa en Bolivia? En Bolivia, no, nuestro sistema universitario creo que no es un sistema como tal, ¿no? Tenemos muchas instituciones que están divididas por cuestiones, como dice ahí, históricas, legales y operativas. ¿De cuáles estamos hablando? Las públicas, las privadas, totalmente separadas, ¿no? No hay un reconocimiento que facilite la movilidad entre docentes y estudiantes, entre lo que ahorita estábamos hablando, ¿no? Entre estudiantes de aquí a allá, no hay uno. Inclusive cuando estamos hablando de la católica, de la universidad pública y de la católica, digamos que tienes el ingreso, pero no se te reconoce en casi ninguna materia. Una materia, he visto alguna vez dos, no hay un reconocimiento de materias porque ni siquiera sus contenidos son similares, ¿no? Entonces es bien complicado. Entonces en Bolivia vivimos con ese conglomerado de instituciones que no se reconocen entre sí, por lo tanto no se puede llamar como sistema universitario. En los años 90 encima, como hemos visto, surgen estas universidades que son sin ninguna normativa, estas universidades privadas, ¿no? Que todas tienen sus orígenes y sus misiones, su sistema de gobierno y de dónde viene su financiamiento son distintos de todas estas universidades. Una su financiamiento es de la parte religiosa, otro su financiamiento es de los empresarios, ¿no? Y todas se van organizando de forma distinta, ¿no? Entonces se genera ahí una rivalidad, ¿no? Y como hay una rivalidad entre las públicas y estas otras universidades, ¿no? Entonces la transferencia de estudiantes y el reconocimiento de títulos se hace cada vez más complejo, ¿no? Y eso perjudica a quienes, a las personas, ¿no? A nosotros nos perjudica, depende si estabas en la pública, estabas en la privada, todo un problema. La universidad pública tiene su estatuto orgánico de la universidad, y justo nos hablaba uno de los colegas hace un momentito, ¿no? Tiene el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana. Bajo este estatuto se manejan las universidades públicas, ¿no? Y tienen congresos, lo que les decía, la CUV son congresos, pero estos congresos que tiene la CUV no tienen una capacidad normativa, porque como son autónomas, cada una de las unidades hace lo que quiere, porque no hay como castigarlos, no hay como normarlos, porque tienen este privilegio de la autonomía. La universidad privada, por otro lado, no tiene este estatuto orgánico, pero tiene el Reglamento General de Universidades Privadas, que se emite bajo decreto supremo el año 2001. Y este Reglamento General de Universidades Privadas, ¿qué dice? ¿Qué establece este Reglamento General de Universidades Privadas, este RGUP? Va a establecer cómo tiene que funcionar, recién pero el 2001, ¿no ve? Cómo tiene que funcionar la universidad, bajo qué requisitos. Es decir, para que tú puedas abrir una universidad tiene que ser la infraestructura propia. Tienes que tener laboratorios, tienes que tener por cada 100 estudiantes 2 baños, por cada 200 no sé qué, tanto espacio en tu biblioteca, tantos libros. Y va estableciendo para las universidades privadas una serie de requisitos. ¿Ya? Entonces, las universidades que hasta ese entonces habían nacido así con algo muy abierto, ¿no? Sin requisitos, tienen que empezar, se les da un periodo y tienen que empezar a adecuarse a lo que establece este Reglamento General de Universidades Privadas, ¿no?
Y el Reglamento General de Universidades Privadas, ¿quién lo controla? ¿Quién quién verifica que se esté cumpliendo con todo lo que establece para las universidades privadas? Lo ve el Viceministerio de Educación, ¿no? Entonces el Viceministerio de Educación va a ver que se cumpla, ¿no? Y estas universidades privadas no tienen la CUV, ¿no? En esos congresos, pero sí tienen otra instancia donde se reúnen, que es la ANUP, la Asociación Nacional de Universidades Privadas, ¿no? Que es un ente más corporativo. Tampoco tiene la ANUP capacidad normativa, porque ya hemos visto, las universidades privadas tienen diferentes financiamientos, diferentes misiones. Una es fundación, ¿no? La UPB les decía es una fundación, la otra es netamente una por réditos económicos, la otra supuestamente tiene un fin religioso y la otra supuestamente así. Cada una tira para diferente lado. Pero han logrado hace unos años recién consolidar mejor este ente corporativo que es la ANUP, que les sirve para hacer alguna representación frente al ministerio. Y el ministerio, como ya se han conglomerado la mayoría de las universidades, 22 universidades estaban más o menos ya formando parte de la ANUP de 36, que es un buen número, no en Bolivia, como ya forman parte una buena cantidad de universidades, entonces el viceministerio ya acude a este ente corporativo, el presidente, digamos que se va eligiendo, ya ellos sí han puesto cómo va a funcionar su normativa, todo, acude incluso para presentarle propuestas de modificaciones, propuestas, y se les da la opción a estas personas que forman parte de esta Asociación Nacional de Universidades Privadas, se les da la opción incluso de observar, de proponer cosas, ¿no? Entonces, ha habido un acercamiento en ese sentido. A pesar de que el Viceministerio de Educación Superior, este Viceministerio de Ciencia y Tecnología, está regulando todo esto, ha tratado de normalizar todo para que no haya esa percepción de falta de calidad que justo nos comentaba el doctor hace un momento, ¿no? Esa percepción de falta de calidad, esa cosa que restringe, que anula a algunas personas, ¿no? A pesar de que ha hecho todo esto el ministerio, todavía existe esa reticencia por parte de la CUB, ¿no? Eso lo comparten todas las universidades, de aceptar que formen parte de las universidades privadas de ese sistema que ellos tienen, ¿no? Entonces, las universidades privadas se han creado su sistemita aparte, ¿no? Esa parte, como docentes totalmente desconectados, lo cual nos perjudica. En el marco legal de la Constitución Política del Estado, ya del 2009, vemos ahí dos capítulos, ¿no? En el capítulo 6 dice la educación, habla sobre la educación, interculturalidad y derechos culturales, que tiene 5 secciones, ¿no? 3 de esas se ocupan de la temática educativa y 2 indirectamente se van a ocupar del campo educativo, ¿no? Y le da importancia a prácticas, Adelante, Gaby. su micrófono, Ese rosadito. por favor, su micrófono. Ya, y se le da importancia, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque aquí se le da importancia a temas culturales, deportivos y de recreación. Y es parte de esto que lo van a meter ellos igual al Reglamento General de las Universidades Privadas. Entonces van a poner, como ya está en la Constitución Política del Estado, se replica en el Reglamento General de Universidades Privadas, que, por ejemplo, las instituciones tienen que tener espacios deportivos, espacios de recreación, ¿no? Y ese tipo de actividades. ¿Qué más que es importante, ¿no? Que también tiene que ver con el Reglamento General de Universidades Privadas? En la sección primera en este artículo dice la educación constituye la función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. Entonces, eso dice el Estado. Entonces, por este motivo, si bien el Estado no subvenciona a las universidades privadas, pero tiene que subvencionar el funcionamiento de este ente que va a supervisar y porque tiene que garantizar que esta educación sea de calidad. Ahí dice, tiene que garantizar y gestionar. Entonces, el Estado con esto está obligado a tener este ente que intervenga de esa manera. Minutito, por favor. Ay, me enfermé terriblemente. En el artículo 58 habla sobre la educación integral. La educación integral se refiere básicamente a lo que se plantea en la ley 070, en la ley Avelino Señane Lizardo Pérez. Vamos a ver después un videito cortito de la ley Avelino Señane Lizardo Pérez. Y nos dice que las personas tienen que formarse sintiéndose uno parte del todo, sintiéndose uno parte de todo el medio, ¿no? Es decir, que yo sepa que haciendo un daño a mi comunidad
me estoy haciendo daño también a mí mismo, que tenga conciencia social respecto a las decisiones que tomo, que tenga conciencia ambiental, ambiental para mis congéneres como ambiental para la parte ecológica, digamos, ¿no? De eso básicamente habla el artículo 80 y a partir de eso sale, de aquí rescata muchas cosas, lo que es la ley 070, y también en este artículo habla sobre lo que son las competencias, ¿no? Y entonces por eso que se empieza a adoptar de forma masiva también, aparte que ya era una corriente, ¿no? Pero también acomodaba muy bien con lo que estaba pidiendo la normativa nacional, ¿no? Después, ¿qué más? En la siguiente sección, en el artículo 91, rescató sobre algunas de estas partecitas, nos habla también sobre la misión de lo que es la educación superior, ¿no? Pero dentro de la misión nos habla también de la importancia de lo que es que se llama, de lo que es la parte investigativa, de lo que es la parte productiva, de lo que es la parte científica, ¿no? Para que se puedan generar las competencias profesionales. Entonces, en base a todo esto, por ende, el ministerio ir exigiendo ese mismo tipo de cosas en los programas que las universidades van a presentar. O sea, todo esto que hemos visto, ahora las universidades, a partir de esto, y a partir del RGP que rescata cosas de aquí de la Constitución, van a tener que poner dentro de ese documentito de apertura de carrera todos estos aspectos, competencias, seres humanos integrales, formación científica, actividades, ¿no? Estas culturales, deportivas y todo eso lo van a tener que contemplar dentro de esa planificación, dentro de ese proceso, dentro de ese documentito que dicen, yo quiero que me aprueben la carrera de ingeniería comercial para que un estudiante sea ingeniero comercial. Entonces ahí tenemos que poner que la parte deportiva, la educación integral, todo eso tiene que estar contemplado y eso lo tendría que revisar el Ministerio de Educación, ¿no? A través de técnicos, de instancias que ellos van a poner, que el Estado debe solventar porque el Estado es responsable de una educación de calidad, ¿no? ¿Qué más? El artículo 91 nos dice que la conformación de la educación en Bolivia, al sostener que la misma está integrada por las universidades, escuelas superiores de formación docente y los institutos técnicos, tecnológicos, artísticos, fiscales y privados. Allá, en este artículo, en el artículo 91, se refería a que hay o sea, hay otro tipo de instituciones que no solo son universidades, y las vamos a ir viendo ahorita a detalle, los otros tipos de universidades o de institutos que se han ido creando, que dan también los niveles de licenciatura, ¿no? Y del artículo 91 al 93 habla sobre la autonomía, todos los derechos de las universidades públicas autónomas, derechos y obligaciones que tienen, ¿no? En el artículo 94, las tres secciones hablan sobre aspectos de derechos y deberes de las universidades privadas. Antes, en el anterior, era de las universidades públicas, ¿no ve? En el 94, de las universidades privadas. El 95 se refiere a deberes y funciones comunes de universidades del Estado en general, ¿no? Y cómo estas tienen que trabajar en relación a los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Y Yoko, que les dicen, ¿no? Habla también sobre la formación y capacitación de los docentes y la carrera escalafón docente, sobre el posgrado, hace referencia al posgrado, que es parte también de lo que es una formación integral para la sociedad. En la siguiente sección cuarta nos va a hablar de tres numerales, ¿no? Sobre el desarrollo de ciencia y tecnología. Nos dice que el Estado va a asumir como política la ciencia y la tecnología y a raíz de esto es que se crea ese viceministerio que les he comentado ahí arriba, que es el viceministerio de ciencia y tecnología. Y es este viceministerio de ciencia y tecnología que va a hacer actividades, ha hecho ya actividades el ministerio, aquí les tenía que contar esto, para tratar de congregar tanto universidades públicas como privadas en pro de hacer investigaciones, ¿no? ¿Qué es lo primero que han hecho? Han hecho unas reuniones, deben ser casi 10 años. Sí, hace unos 10 años, unas reuniones del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, donde han reunido universidades públicas y privadas. Las universidades públicas han asistido a estas reuniones a partir de sus representantes de la CV, ¿ya? No a partir de los representantes de cada una de las universidades. Las universidades privadas, como todavía no estaba bien organizado lo que era la NUC, han asistido de manera independiente. Y el viceministerio lo que ha hecho es financiar unas bibliotecas virtuales. Ha financiado durante un periodo de tiempo. Y el compromiso era que después de este periodo de tiempo, las universidades en Bolivia tenían que empezar ellas a pagarse este repositorio, ¿no? Esta biblioteca en línea,
que iba a servir en pro de la investigación para los estudiantes. Y lo hace el Viceministerio de Ciencia y en esta reunión ahí hay pues unas posiciones un poco encontradas, ¿no? Entre las universidades públicas, refiriéndose a las universidades privadas. Entonces ahí se puede ver con mucha claridad esta separación que existe y y la poca voluntad también que hay de que esto se acabe, ¿no? Y de que se puedan incluir. Entonces eso, ¿no? ¿Y de qué se encarga este viceministerio? Nos dice es importante que se empiecen a usar tecnologías, ¿no? Miren, y era antes de la pandemia, ¿no? Pero ellos ya el Estado dice, es importante que nosotros veamos la parte tecnológica, no solamente tecnológica desde el aspecto de que usamos computadores, ese tipo de cosas, sino tecnológica también desde el punto de que porque puede aportar no solo a la educación, sino también a lo productivo, ¿no? Entonces, eso. Tenemos un código de educación boliviana que ha sido aprobado por la ley 1565. ¿No? Nos dice que el artículo 9, las áreas de la educación formal y la educación alternativa están atendidas por 4 tipos de modalidades de aprendizaje de lengua, de docencia y de atención, ¿no? Se le pone igual ahora a la nueva normativa un énfasis especial en atender estas necesidades especiales, ¿no? También, aparte de la educación alternativa que les comento, las necesidades especiales, pues cada vez las exigencias igual para las instituciones, tanto públicas como privadas, van creciendo, el Estado va imponiendo, ¿no? Y bueno, pero esto habla sobre la educación alternativa, ¿no? Y de atención dice, ¿no? Se incorporan modalidades presenciales y a distancia. Y aquí, con esta ley, se empiezan a poner modalidades a distancia, no necesariamente como las conocemos ahora, no necesariamente con computadoras. También se consideran para el Estado modalidades a distancia, por ejemplo, las que son a través de radio, ¿no? Cualquier otro medio de comunicación que se utilice. Y muchas veces en las zonas rurales donde no se tiene acceso a estos dispositivos, se usan las radios, por ejemplo, para poder impartir educación, ¿no? Entonces, esos son como que los primeros inicios de usar tecnología, lo que plantea el gobierno en este código, de usar tecnología en lo que es en favor de la educación, ¿no? Entonces, de todas maneras, cuando nosotros revisamos el Reglamento General de Universidades Privadas, no está claro, no está claramente normado a nivel de licenciatura cómo se va a dictar, bajo qué lineamientos, bajo qué restricciones se va a dar la educación en línea y a distancia. Entonces es un problema, es un vacío que actualmente hay y que bueno, en algún momento lo están trabajando junto con las universidades privadas, que las públicas si quieren sacan a distancia, no hay problema, lo deciden ellos, pero las privadas lo tienen que consensuar, tienen que sentarse, charlar con el ministerio y están planteando propuestas, ¿no? De todas formas, después de que cuando se ha dado la pandemia, ha habido como unas resoluciones especiales donde el ministerio dio permiso a las universidades privadas para que puedan dictar clases en línea, pero acabó la pandemia y ya también lo han anulado. Entonces, solamente ahorita se están autorizando a nivel de posgrado, que es lo que están haciendo ustedes en este momento, ¿no? Pero a nivel de licenciatura no están autorizados. Algo que con el tiempo eso las cosas van a caer nomás porque lo va a tener que normal y van a tener que empezar a aceptarlo, porque hay incluso universidades, yo tenía entendido públicas, que están todavía con algunos cursos a distancia, ¿no? Ahora, la ley 070, ya habíamos visto que establece la Constitución Política del Estado, que es lo más grande, ¿no? Que está en la pirámide más arriba. Y después ya viene lo que son las leyes. La ley 070 específicamente ya tiene que ver con educación, ¿no? ¿Y qué nos dice la ley 070? Es la Belino Señana y Elizardo Pérez. De esto tengo un videito que les voy a mostrar, pero avanzaremos un poquito más, ¿ya? Nos habla sobre la formación de maestros y maestras, la técnica tecnológica, la artística y la última, que es la universitaria, que es la que nos atinge a nosotros, ¿no? De la última, hay niveles y grados académicos reconocidos. A nivel de grado, técnico superior y licenciatura. Posgrado, diplomado, especialidad, maestría, doctorado y postdoctorado. Por favor, apaguen su micrófono. ¿No? Entonces, la 4 era la que nos atinge y así se divide según la ley educativa, ¿no? Ahora vamos a ver la clasificación del subsistema de educación superior de formación profesional, ¿ya? Tenemos universidades públicas y que son autónomas, que están financiadas por el Estado, ¿no? Que tienen autonomía y se rigen por lo que dice la Constitución Política del Estado y también por la ley. O sea, estas universidades no se van a salvar o no están libres de cumplir con lo que establece la Constitución Política del Estado y la ley, ¿no? Pero de ahí para adelante, o sea, hasta esos dos, llega hasta esos dos eslaboncitos, ¿no? De ahí para adelante
ellos pueden hacer lo que quieran, tienen autonomía, entonces sus propios reglamentos, sus propios estatutos. Se coordina esta instancia por la CV. Forman parte de esto, como nos decía el anterior docente, la EMI y también la católica. La EMI es la de los militares, ¿no? La Escuela Militar de Ingeniería. Esa es la EMI. Que si vemos sus estatutos, sus reglamentos, las autoridades en la EMI tienen que ser personas que tienen que ver con el ámbito militar, ¿no? Así es. Después dos, ¿quiénes más? Están las universidades privadas. Las universidades privadas se rigen también por la Constitución Política del Estado, también por la Ley 070, ¿no? La Ley de Educación. Y además de eso, no acaba ahí como las públicas, sino tiene también que el RGUP y tienen sus estatutos y reglamentos. El RGUP les da la opción a las universidades privadas en una partecita de que ellos puedan hacer algunos tipos de documentos que las regulan a sí mismas, pero no tienen la libertad que tienen las autónomas, ¿no? Son reglamentos específicos. Por ejemplo, su reglamento docente, su reglamento estudiantil, ¿no? Su reglamento del personal administrativo, reglamento, sí, son reglamentos mucho más chiquitos, mucho más específicos, ¿no? Entonces, todas las universidades estas que son privadas van a regirse por las políticas, planes y programas que sean autorizados por el MINED. Yo no puedo mañana, siendo una universidad privada, agarrar y decir, voy a sacar ingeniería comercial, y ahí les informo. No, yo tengo que preparar un documento que incluya lo que hemos visto ahí que decía la Constitución Política del Estado, ¿no? Que incluye todos esos aspectos. En realidad son dos partes, una parte de un estudio social, ¿no? De las necesidades de la carrera y otra parte que es como un estudio de mercado, ¿no? Y con eso tú tienes que justificar ante el Minedu que esta carrera es importante y tienes que decirle al Minedu también por qué esta carrera es importante para la sociedad. O sea, justificarla, decir, no porque no hay abogados, porque hay estas necesidades en nuestro entorno, en la sociedad. Tienes que justificar. Y el Minedu decide si te autoriza o no te autoriza. Tú tienes que pagar, como eres universidad privada, tienes que pagar por eso. Entonces, las universidades privadas pasan por todo ese proceso. Y yo he visto incluso de unas carreras que demoró 2 años en que autoricen un programa. Ahora, las universidades autónomas no, las universidades autónomas cuando quieran sacan una nueva carrera porque son autónomas, ¿no? Obviamente las privadas, aportes y capital privados, ¿no? Y ahí está el Reglamento General de Universidades Privadas que las va a normar a estas universidades, ¿no? Ahora, estas dos son las de las que ya hemos ido hablando, ¿no? Ahora tenemos otro tipo de universidades que son las universidades indígenas, que se ha creado una universidad indígena por cada piso ecológico, ¿no? ¿Qué son estas universidades indígenas? Son instituciones académicas que son de carácter público también, ¿no? Que se han destinado para servir a los pueblos indígenas originarios campesinos. El Minedo autorizado y tienen una norma y una reglamentación específica, ¿no? Aparte, ellos tienen una norma solo para las universidades indígenas que les dan alguna flexibilidad, ¿no? Sin embargo, están sometidos igual a las disposiciones de la Constitución Política y la Ley 070 como todas las otras universidades, pero ellos tienen una reglamentación aparte específica. Las universidades de régimen especial, estas son otro tipo de universidades, son de carácter público, financiadas por el Estado, están en la parte de lo que es lo institucional, bajo la protección del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Gobierno. Y en lo académico dependen del MINED, entonces dependen de dos cosas separadas, ¿no? Por ejemplo, dos de estas son la Universidad Militar y la Universidad Policial, ¿no? Igual se van a regir por la Constitución y por la ley y por el Ministerio, por el Ministerio de Gobierno, ¿no? Y también se van a por el Ministerio de Educación también, en lo académico, ¿no? Entonces, por el Ministerio de Gobierno le va a decir cómo se va a organizar, cómo se van a distribuir las autoridades, todo eso, ¿no ve? Cómo va a ser su organización. Y el Ministerio de Educación le va a decir, estos programas sí están bien, estos programas no están bien, esta carrera puedes sacar, esta carrera no la puedes sacar, ¿no? Después tenemos otro tipo de universidades, que es la universidad pedagógica, que tiene un carácter de posgrado, ¿no? Es educación superior también el posgrado, ¿no? Específicamente la Universidad Pedagógica saca un posgrado en lo que es el área de ciencias de la educación. Está regulada por la Constitución Política del Estado, también está regulada por la Ley 070 y también en lo académico está regulada por el MINED, esta Universidad Pedagógica.
¿Qué más? La Universidad Andina, tenemos la Universidad Andina Simón Bolívar, entonces en Sucre. Esta es la que les decía que es un tipo de universidad que es única que tenemos aquí en Bolivia, que es una universidad internacional, es decir, responde a acuerdos que tenemos con los países andinos, ¿no? Entonces, esta universidad se ha hecho, por ejemplo, para hacer movilidad, para aplicar planes, por ejemplo, que se hayan quedado, ¿no ve? A nivel del acuerdo de los países andinos, que se van a aplicar, proyectos y todo eso. Entonces, esto es la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿no? Ahora, marcos reglamentarios de las universidades privadas. Este articulito es del Reglamento General de las Universidades Privadas. ¿Qué ha pasado, no ves? Después de que han empezado a proliferar las universidades privadas, el ministerio ha dicho, no, tenemos que intervenir para un poco hacer algo, ¿no? Porque tenemos que regular que sea una educación también de calidad, nos vamos a intervenir. Entonces, en el artículo 77 han puesto esto, ¿no? Las universidades plenas tienen autorización para apertura de nuevas carreras o programas de pregrado. Es decir, las universidades en ese momento privadas han tenido que hacerse autorizar como plenas, ¿no? Entonces se hacían autorizar como plenas y podían seguir abriendo carreras o programas de pregrado, ¿no? Presencial, semipresencial, a distancia, programas de posgrado, cualquiera, pero primero tenían que ser universidades plenas, y eso decía el RJP. Entonces ha habido un proceso, de alguna manera, de revisión, de que cumplan con requisitos mínimos. Ahora, el Estado también se ha dado cuenta que tiene que haber una instancia de como de acreditación, pero a nivel de Bolivia, ¿no? Sabemos que las acreditaciones son a nivel internacional, ¿no? Lanzan la convocatoria, obviamente a través del Estado, a través del Ministerio de Educación, pero dice la universidad acá que dicen, también nosotros tenemos que crear un ente, ¿no? Que pueda ver, acreditar a nosotros mismos, acreditar a nuestras mismas universidades. Y se ha hablado de la PEASO, que es la Agencia Plurinacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de Bolivia, ¿no? Entonces, dentro de esto, dentro de estos procesos de calidad, el Estado va a meter a todas las universidades, a las públicas, a las autónomas, a las públicas y autónomas, ¿no ve? A las privadas, las de régimen especial y a las universidades indígenas. Todas tendrían que entrar a pasar por estos procesos de acreditación. ¿Qué incluye un proceso de acreditación? Siempre incluye una autoevaluación, una evaluación externa, y aquí también le han puesto una evaluación social con fines de mejoramiento de calidad y acreditación, ¿no? Entonces, esto todavía no se ha aplicado hasta donde yo sabía, no hay esta instancia. Si bien el Reglamento General de Universidades Privadas te sugiere que hagas tú un proceso de autoevaluación, no es todavía, no hay todavía esta instancia que esté reglamentando a este nivel. Hasta aquí era, hasta aquí era la diapositiva, estimados. Ahora sí, no sé si alguien tiene un ratito, me voy a limpiar mi nariz, denme un segundo y ahorita vamos a charlar un ratito. Mil perdones, estoy re que te enfermo. Ahora sí, como han visto aquí, hemos visto ya un poquito los tipos de universidades y algunos otros detallitos más. Mm, creo que me faltaba para mostrarles un videíto. Sí, el de la ley Avelino Siñani, Elizardo Pérez, que dura 6 minutitos. El resto ya se los he mostrado todos los videitos. Bueno, el de la historia de ayer que nos ha quedado a medias, me da una rabia por la que está conectada. Creo que era la aplicación esta que me bajé del precio. Está pagada. Pero no sé si tienen algún comentario o algo antes de que veamos el videíto, por favor. Hola, nadie, estimados. Dicen Damián, licenciado Luis, Bondocren, Todo positivo, doctorita, está entendido bien. todo clarísimo. Qué bien, pensé que íbamos a discutir. Ingeniero Pérez, me han silenciado La sin querer. palabra. Sí, sí. Todo bien, licenciado, todo bien. Quería comentarle el último que habla, que tiene que ver con el tema de la calidad educativa. Ujú. Yo creo que después los niveles o los análisis con diferentes categorías, yo creo que todos apuntan en general a la educación, a generar procesos que permitan tener una calidad educativa, obviamente pertinente.
Si no hay un sistema que me mida la calidad, tanto en las áreas regulares como la superior o alternativa, entonces todas las acciones que se puedan hacer, tanto de acreditación, tema de generar procesos pedagógicos internos y todo lo que tiene que ver con todo el proceso dinámico de la educación, de alguna manera, pues, no digo que no sea pertinente, pero no se está contextualizando, no tenemos parámetros para medir, y lo que no se mide no avanza. Pues una gran crítica que se hace al sistema educativo en general es que no tenemos un sistema, aunque usted decía, obviamente hay el tema de este ente que regula o que debería regular o acreditar la calidad, y en el tema también regular que está el Observatorio de la Calidad Educativa, pero ninguno de ellos como que genera esta posibilidad de saber, uy, y si no sabemos cómo estamos, quizá la discusión luego de si la autonomía es buena o mala, que es un tema más administrativo y político en su mayoría, nos ayuda, pero no va al fondo, que es una calidad educativa. Yo creo que esa discusión tendría que abrirse porque para mí es lo más importante. Gracias. Muchas gracias. Sí, totalmente tienes razón, Liz Verástegui, porque imaginen, o sea, uno, porque es uno de los motivos por las que justifican, ¿no? No incluirlas a las universidades privadas dentro de su sistema. Y segundo, que, pucha, lo que comentaba, ¿no? Este tema de las autonomías, finalmente es una posición tan cerrada que existe ahorita en las universidades públicas que no se ve ni una mira, ¿no? Ni un atisbo de que en algún momento puedan aceptar, puedan este otro conglomerado de universidades privadas, aun cuando se les haga pasar por procesos de revisión, por procesos de acreditación. Yo lo veo bastante difícil que los acaben, nos acaben aceptando, ¿no? Todas las universidades privadas. Yo lo veo un escenario medio oscuro, ¿no? Y dar pasos para atrás en autonomía es terrible, ¿no? Se han generado ya ahí, como nos decía el doctor hace un momento, ¿no? El ingeniero hace un momento, nos decían, y hay hasta temas políticos, ¿no? A pesar de que no está dentro de sus reglamentos, de su normativa, pero hay una situación de poder político interno que no van a permitir, ¿no? Que tampoco se les quite la autonomía a las universidades para que el Estado entre a regularlo. Y bueno, es una situación tan compleja que ustedes la van a analizar en el trabajito final que les voy a dar. Los trabajitos van a estar compuestos por un foro, ya les dije 2 trabajitos, ¿no? Y el final va a ser este. Y unito les voy a pedir que me hagan un mapa mental sobre algo en particular de lo que hayamos visto. Como la materia que tenemos nosotros es historia, seguramente les voy a pedir un mapita mental sobre la parte de la historia de la educación. Igual les voy a subir todas las diapositivitas, los enlaces. Veremos por favor este videíto, que es miren, pensé que íbamos a charlar un poquito más, pero son 5 minutitos de la ley Avelino Siñani y Lizardo Pérez para que las personas que no sepan, sé que muchos ya lo saben, sepan de dónde hace, por qué se llama ley Avelino Siñani y Lizardo Pérez y qué más o menos promovía, ¿no? Estos señores, ¿qué hacían? Se encargaban de una escuelita, qué pasaba en esta escuelita, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Lizardo Pérez es valorado grandemente por su labor pedagógica concentrada en la Escuela Ayllu de Warisata entre 1931 y 1936, calificada por muchos como una experiencia precursora de la liberación del indio. Y es que verdaderamente fue un hito en la educación rural boliviana. Lizardo Pérez Gutiérrez nació en la localidad de Ayata, en el departamento de La Paz, el 6 de noviembre de 1892. Falleció el 15 de septiembre de 1980 en la ciudad argentina de Quilmes.
Estudió para profesor en la Escuela Normal de Sucre, titulándose en el año 1912. Trabajó como preceptor de las escuelas modelos de La Paz en 1915. Luego hizo labor en escuelas de las haciendas Ajlla y Calachapi, creadas y sostenidas por su cuenta entre 1923 y 1924. 1931 es el año en que se inicia la gesta educativa de Lizardo Pérez, cuando en circunstancias en que es nombrado director de la Escuela Normal Indigenal de Miraflores, que funcionaba aquí en La Paz, cuestiona esta función argumentando que la Escuela del Indio debe estar en el ambiente indio, que la educación no debe limitarse a la enseñanza del alfabeto, sino que debe irradiar acción de vida de una comunidad, que debe atender el desarrollo armónico en términos económicos y sociales. Frente a estos planteamientos, las autoridades le abren las puertas para que busque plasmar sus ideas. Así, luego de buscar un lugar adecuado para aplicar sus postulados, llegó a la localidad de Warisata, donde plantea sus ideas a la comunidad, mismas que son aceptadas. Entre los pobladores estaba el educador, también llamado Irpiri, Avelino Siñani, personaje que sería central en la construcción posterior de la Escuela Ayllu. El 2 de agosto de 1931 se funda la Escuela de Warisata. Desde entonces se escribirían las páginas más gloriosas de la educación del indio en Bolivia, experiencia que se prolongaría hasta 1936. Las primeras clases se habrían de dar en la pequeña capilla de Warisata, para de manera simultánea ir construyendo las primeras aulas y pabellones con las propias manos de los comunarios. A esta labor, en el camino se sumaron escritores y artistas reconocidos. Allí, por ejemplo, están los murales de Mario Alejandro Illanes, lo mismo que los tallados en las puertas de Manuel Fuentes Lira. Al dejar Lizardo Pérez la dirección de la Escuela de Warisata en 1936 para asumir el papel de director general de Educación Indigenal desde 1937, la Escuela Ayllu dejó de tener su mismo espíritu por distintos factores. Luego Lizardo Pérez fue diputado por Norlipes entre los años 1947 y 1950, hasta llegar a asumir la cartera de ministro de Educación en 1949. Luego, Pérez fue contratado por la UNESCO entre 1955 y 1956 para organizar un plan andino con centros en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Guatemala, que fue sostenido con las mismas bases de la Escuela Ayllu de Warisata. En 1956, Pérez se exilia en Argentina, bajo el régimen del MNR. Pasado el tiempo, el propio Lizardo Pérez explica sobre la dimensión de la Escuela Ayllu de Warisata, notando: la escuela estaba organizada en triple forma: actividades agrícolas como finalidad principal, los talleres en segundo lugar y por último la función cultural y la alfabetización. Los talleres tenían que ser los apropiados según sus necesidades y recursos de la zona, y además los talleres funcionales destinados al propio crecimiento de la escuela, como la carpintería, albañilería, tejería y herrería. Todo lo cual significa que la escuela, es decir, el núcleo escolar, se convertía en una verdadera empresa económico-social, termina definiendo Lizardo Pérez. Toda esta experiencia pedagógica ha sido recogida por Lizardo Pérez en el libro titulado Warisata, la Escuela Ayllu, impreso en La Paz en 1962. Y ese era el videíto, ¿no? Un poquito para que conozcamos de dónde viene el nombre de la ley.
070, y como vemos varias cosas que dice la ley 070, se han rescatado de estas ideas, ¿no? Por eso dice la formación que hay que darles a los estudiantes tiene que estar contextualizada, dependiendo en la zona en la que están, dependiendo de los recursos que tienen alrededor, ¿no? Entonces es así como propuesta, es bastante interesante, desde mi punto de vista, sumamente interesante como propuesta, ¿no? Ahora ya ejecutarlo es otro cantar, es otra historia, igual que las autonomías, ¿no? Como propuestas estuvieron maravillosas, pero el momento de aplicarlo y contextualizarlo, a veces ahí surgen algunos problemitas, ¿no? Ahora sí, no sé si alguien darles la palabra, estimados, no sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo o contarnos algo que en base a su experiencia sepan relacionado a la materia, obviamente. Hola, Listen, ¿cómo Listen está? Luis, ¿cómo está? Lo estábamos extrañando, ¿cómo está? Sí, estaba escuchando. Sí, a mi criterio personal, digamos, por ejemplo, yo que soy de una universidad autónoma Ujú, y es un poco diferente. Yo vengo de, como se dice, algunas veces dicen de provincia, ¿no? ujú, Y se maneja, digamos, más o menos como horario así colegial, podría decir, ujú, porque no hay, digamos, eso de programar materias a tal hora, solamente era por la tarde que uno podía estudiar allá. Y, y cuando me contacté, digamos, con otras personas que han estudiado en ciudades grandes, que podían elegir sus horarios, mañana, tarde, pero en las privadas, ¿no? Porque según ya ahora con experiencia ya personal de un sobrino que igual entró a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ujú. es increíble una pelea, un sistema que se cae. Y yo digo, imagínense los recursos que maneja una universidad como la Gabriel, digamos, en vez de que su sistema, ya que tienen carreras abocadas a eso, no debería tener esa falencia. Y la verdad, uno como estudiante, digamos, ve de qué tiempo a qué tiempo están y las mejoras no se notan. En vez como se dice, de globalizarnos, de estar acorde al nivel académico de los otros países, de las otras economías, más bien para atrás, digamos. Nos estancamos, no vamos para adelante, dijo uno. Ese es uno de los comentarios que veo, ¿no? En las universidades públicas y que tienen un poco de falencia, que tenemos mucho que mejorar, digamos, no tanto como universidad, sino también como sociedad, digamos, ¿no? Porque a veces las personas entran a cargo, a cargo que realmente se debería notar de que, como se dice, hacer el bien y más bien el bien lo hacen a su bolsillo, dijo uno. Eso era un comentario, Lisa. Gracias, y es irónico, tienes razón, porque no solamente estamos hablando de recursos económicos, ¿no? Tienen recurso humano, las universidades deberían tener el mejor recurso humano, ¿no? Para elaborar un mejor sistema, para establecer algún otro tipo de organización, ¿no? Reorganizarse respecto a cómo inscribirse. Entonces ahí también le dan un poquito la razón, ¿no? A lo que nos decía en este triángulo de Clark, y lo negativo de la universidad es que no saben administrar. Académicamente pueden tomar unas buenas decisiones sobre los contenidos, pero no son buenos administrando, ¿no? Les dicen. Entonces, bueno, es cierto, le dicen, así vivimos. Y sí, el tema de las facilidades, ¿de qué dependerá? Tal vez también depende de la matrícula estudiantil, ¿no? De cuántos estudiantes están inscritos. No sabía, no sabía que era así. ¿Alguien más, estimados? Creo que nadie más. Me faltó 15 minutos. Pensaba charlar todavía con ustedes un momentito más. Bueno, entonces vamos a concluir. Ya se acabó con el contenido. 15 minutitos antes vamos a concluir con la clase. Los videitos yo se los voy a subir todos igual a la plataforma en cuanto tenga los accesos. Les voy a subir las 3 tareitas que les he comentado.
Y ¿qué más? Agradecerles de verdad por la participación, por las opiniones, siempre, siempre bien recibidas, porque se aprende mucho también de otras personas. Yo aprendo mucho siempre en las clases y de otros puntos de vista también, ¿no? Hay que ser siempre abiertos. De verdad que les vaya muy bien en el resto de su maestría. Para lo que necesiten, yo ahí arribita siempre les dejo mi teléfono. Si tuvieran algún problema con alguna de las tareas, no entienden alguna cosita, me escriben, por favor, con total confianza. Solo me dicen de qué grupito son y su nombre y yo les voy a responder. Ya les voy a dejar ahí arribita mi WhatsApp, mi teléfono para que me escriban al WhatsApp. Y bueno, pues cuando necesiten, estimados, si está en mis manos darles una mano con algo, siempre, siempre predispuesta, ¿no? Y gracias a todos los que han participado y los que no han participado, pero me han escuchado también, gracias. Que estén muy bien, estimados, con eso concluimos. No se vayan, por favor, porque el área de Funde, los coordinadores van a tomar notita. Gracias, Licen Yolanda. Van a tomar notita de las asistencias. Entonces, no me equivocaré en votarlos todavía. Gracias y hasta luego a todos. Les voy a pasar, les voy a poner. Muchas gracias por todo. Como porque a ustedes, dicen Saúl, que me está escribiendo, les voy a poner mi número en la plataforma, va a estar en la presentación, en la parte de arriba, no se preocupe. Yo les voy a dejar ahí mi número. Gracias, Licen Vilma. Ahora sí, chao. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chao, chao. Atentos a la lista para concluir, por favor. Aiza Llanos Santos, Presente. Bertiz Loza Damián, Presente. Betancourt Paco Arminda, No se escucha bien, disculpe. Betancourt Paco Arminda. Betancourt ha dicho, Betancourt. Sí. Choque Quinteros Edith. Chumacero Solís Boris. Cosmo Lima Bruno. Cruz Espinosa Sergio. Presente. Jiménez Paredes Aidita. Laura Mamani Edwin. López Cuellar Eider. López Cuellar, presente. Magne Mamani Cristóbal. Mamani Gutiérrez Isolina. Presente, Licen. Montaño Lira Amílcar. Presente, buenos días. Pereira Flores Rosmarie. Aidita Jiménez, presente. Pérez Rojas Roger. Presente, profesor, licenciada. Isbechoque Henry. Salvador Flores Yolanda. Presente, Licen. Sánchez Velasco Saúl. Disculpe, Sánchez. Disculpe, Licen. Sánchez Velasco Saúl. Licen, Saúl Sánchez. Quispe Hensi, presente, Licen. Compañero de que pase, estoy presente, se va a confundir. Sánchez Saúl, presente. Guaypa Gladys. Ñani Huelpa Gladys, presente. Valdés Vidal Ana María. Verástegui Marañón Guido. Presente. Vicente Carguani Vilma. Presente, licenciada. Doctre Salvatierra Luis Ángel. Presente. Yupaki Flores Rubén. Presente, licenciado. Sanabria Fernández Edwin. Presente. Vargas Céspedes Betsabe
Presente, licenciada. Barra Omar Manil. Jambi Rubén. Presente, licenciada. Muy bien, entonces hasta la próxima clase. Licenciada Siñanis Gunnar, presente, no me ha llamado. Está bien. Licenciado, Jiménez Paredes.